Por favor. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión extraordinaria del día de hoy, 3 de diciembre, de la Comisión de Salud, para que vean lo empeñosos que estamos. Partimos. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Aparte de que el senador Chaguán ha hecho arribo. No tenemos cuenta. Muy bien, vamos entonces a continuar con el estudio del proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud y todo el resto de la titulación que ustedes ya conocen y leímos en la mañana, que hoy día tiene discusión inmediata, por lo tanto estamos haciéndole todo el empeño posible para poder despacharlo cuanto antes, no sabemos cuándo, pero vamos a poder avanzar a paso firme. En la mañana habíamos quedado en la indicación número 45. En la página del comparado oficial número 64. En el comparado verde es la página 83 del comparado que maneja la mesa técnica. Muy bien. Bueno, esta es una indicación. ¿Qué? Muy bien. ¿Y el vaso de agua? Mira, hoy día eso efectivamente es una obligación casi patrimonial, por lo tanto se está vulnerando el principio. Muy bien, señora secretaria, vamos a partir entonces con la indicación 45, que claramente tiene un rango de inadmisibilidad que debemos resolver, por una parte, y por otra parte es que entendemos que la voluntad nuestra es llevarlo a rango legal y no sea de lo que hoy día se hace, que es por costumbre, digamos, por uso y costumbre. Si podemos leer la indicación. Sí, vamos a esperar que se resuelva este derrame. Que no es una ACV, es sencillamente un derrame de agua. Muy bien, ahora sí, señora secretaria. La indicación 45 es de los senadores señores Gaón y Chaguán, que agregan los siguientes incisos segundo y tercero nuevos al artículo 29 de la ley 19.966, que establece un régimen de garantías en salud. Este precepto señala que la Superintendencia de Salud establecerá los mecanismos e instrumentos que deberán implementar el Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional para que los prestadores, cuando correspondan, ejerzan sus atribuciones. Este nuevo inciso que se propone establece lo siguiente: para la designación del segundo prestador, las instituciones de salud previsional y el Fondo Nacional de Salud propenderán a utilizar criterios de proximidad al paciente, oportunidad y costos. El prestador que incumpla la garantía explícita de oportunidad deberá informar en un plazo de hasta 10 días hábiles las razones del incumplimiento a la Superintendencia de Salud, que deberá cursar las sanciones administrativas que correspondan. Muy bien, aquí hay, de inmediato, aquí hay dos asuntos. El nuevo segundo inciso, en donde tenemos que votar la admisibilidad, y el nuevo tercer inciso, que entiendo, por lo que conversábamos recién en reunión con la Secretaría de la Comisión, está contenido en el proyecto de ley que empezamos a ver probablemente la próxima semana, o sea, no probablemente, vamos a recibir el informe la próxima semana, que es el que fortalece y moderniza la superintendencia. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que podamos votar la admisibilidad del nuevo artículo segundo para que no se haga por costumbre, sino que tenga rango legal la asignación del segundo prestador, y el nuevo tercer inciso que pueda ser considerado en el proyecto y discutido en el proyecto que
le da nuevas atribuciones a la superintendencia. Senador Chaguán, y después le ofrezco Sí, la palabra al presidente, Ejecutivo. Presidente, esto fue parte de las conversaciones que tuvimos con el Ejecutivo, en particular con el Ministro de Hacienda, en esta misma sala, para los efectos de poder resolver los nudos críticos de la ley de presupuesto. Y el compromiso del Ejecutivo fue el siguiente, que respecto, y estaba presente el senador Juan Luis Castro, y la senadora Pascual, lo que señaló el gobierno y a lo que se comprometió, incluso saliendo de esta oficina para llamar a la ministra y volver a esta oficina, es decir, que respecto a las garantías de oportunidad de cáncer, se iba a garantizar el deberá para los efectos de poder establecer inmediatamente el segundo prestador. Y eso lo consideramos que había sido una conquista relevante y por la que nosotros votamos a favor de una partida de salud que pensábamos votar en contra. Entonces, yo quiero señalar que entendemos que eso puede estar en otro proyecto, pero acá tiene que haber coherencia legislativa. No puede estar en una y en otra no. Entonces, yo quiero sostener que respecto a aquello, acá tiene que haber coherencia del Ejecutivo respecto a los compromisos asumidos recién, hace 2 semanas, en la ley de presupuesto, y eso implica el deberá para los efectos de las prestaciones de cáncer en materia de garantías de oportunidad y el podrá para los efectos o siempre podrá, para los efectos del resto no oncológico. Eso era básicamente lo que quería presentar. En todo caso, senador, eso ya lo discutimos en la mañana. Se leyó el artículo 7º, lo del deberá, eso quedó completamente resuelto. En lo que estamos viendo ahora, y de hecho fue con lo que terminamos en la mañana, lo que estamos revisando ahora son los criterios para la asignación del segundo prestador. Ya está despejado y estamos entonces en condiciones de que el gobierno efectivamente cumpla con el numeral 7 del compromiso, digamos, donde para el caso del cáncer debería hacerse obligatorio. Lo que está ocurriendo acá, de acuerdo a lo que está redactado en el nuevo segundo inciso, es que las instituciones de salud previsional y el Fondo Nacional de Salud propenderán a utilizar criterio de proximidad al paciente, oportunidad de costo. Esto se hace hoy, y aquí le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo. Lo que pasa es que queremos asegurarlo con rango legal, por esa razón es la indicación de ustedes. Lo que ocurre con el tercer nuevo inciso es que eso ya está contenido en el proyecto de ley que moderniza la superintendencia. Entonces, lo que nosotros creemos, además que tenemos que votar la admisibilidad de ambos, es que creemos que el nuevo tercer inciso debería estar contenido efectivamente y tramitado en la ley de superintendencia que está en segundo trámite. Ojo. O sea, vamos a recibir el informe el próximo martes, en la primera mitad, y está en segundo trámite, por lo tanto, eso está ahí, ¿no? A ver, teníamos además un par de comentarios que en el nuevo tercer inciso hay que modificar la redacción, hay que mejorarla, ¿no? Y básicamente que eso ya está contenido en el proyecto de ley. ¿Subsecretario? Sí, muy breve. Saludar nuevamente ahora en la tarde a todos los honorables y los presentes. En cuanto al tercer inciso, tal como usted menciona, ese hace sentido que lo sigamos viendo en el proyecto de la superintendencia. En cuanto al segundo inciso, dado que en la mañana acordamos de que el articulado anterior que cambiaba el podrá a deberá en los casos oncológicos, hace sentido que esa redacción también lo discutamos en el contexto de ese articulado que se incorporaría en la tramitación en la Comisión de Hacienda, si le parece. Senador Chaguán. No, que hay 9 senadores en la sala y podría eventualmente fracasar la sesión si es que no vamos a dar quórum. Entonces, estamos autorizados, pero ¿sabe qué? Tiene toda la razón. Demos quórum y volvemos. Demos quórum y regresamos. Porque 5 si minutos, no- por favor. Sí, 5 si no minutos, podríamos- suspendemos y regresamos en 5 minutos. Vamos a dar quórum a la sala, aunque estemos... Gracias.
Recording in progress. Reiniciamos la sesión. Estamos en la indicación número 45. Tenemos que resolver, estimados colegas, de acuerdo a lo que ha señalado la Secretaría, a nuestra manera de ver, el nuevo inciso 3 va a estar y está incorporado en el proyecto de ley que empezamos a ver la próxima semana, el de la superintendencia. Por lo tanto, invito o a retirar a los autores o a rechazar en el caso de que decidiéramos llevarlo a votación luego de declarada la admisibilidad. Y en el caso del nuevo segundo, creemos que efectivamente es algo que deberíamos insistir. Y en eso, desde la presidencia de la comisión, creemos que lo que hoy día se hace por costumbre debería estar con rango de ley, de acuerdo a la indicación que han presentado los colegas Gaona y Chaguán, y por lo tanto deberíamos votar la admisibilidad, dado que ha sido declarado inadmisible. Senador Chaguán. No, presidente, la idea es que obviamente la norma tiene una intencionalidad, es inadmisible, por supuesto, pero ya ha quedado resuelto el tema con la voluntad del Ejecutivo de incorporar esto, aquello en el proyecto, ¿no? No, ese es el que ya tramitamos. El subsecretario acaba de decir que ambas circunstancias ya estarían recogidas. Sí. Entonces, lo que tenemos que resolver ahora es que aquí hay dos nuevos incisos. Sí, sí. El inciso segundo y el inciso tercero. El tercero sí está contenido en la ley que moderniza la superintendencia, por lo tanto la invitación es a no considerarlo. El segundo, el subsecretario acaba de decir que eso ya se hace. Sin embargo, la indicación de usted, y en mi caso personal lo comparto, debería tener el rango legal y no quedar al arbitrio. Por lo tanto, en ese escenario, como ha sido declarado inadmisible, tenemos que votar la admisibilidad y aprobar el segundo inciso. No el tercero, porque el tercero está contenido en la ley de mejoramiento de superintendencia. Presidente, pero respecto al anterior, si es posible incorporar para la historia fidedigna que fue recogida la voluntad expresada en la indicación, si es posible que quede en la historia fidedigna. Bueno, ahora se le agrega y está en el acta lo que usted dice, pero en la mañana tuvimos un largo pero que periplo sobre para el recuerdo, para la historia. Regístrese que agréguese la argumentación del senador Chaguán al legado y la fidedigna historia de la ley. Claro, y a perpetuidad. A perpetuidad. Forever. Muy bien. Solicito votar la admisibilidad. Colegas, solicito votar la admisibilidad. Entonces sometemos a consideración y a votación en la indicación 45 en sus dos incisos, presidente, No, el solamente inciso segundo. el inciso segundo. Hay acuerdo en que Ya. presiento que el tercero se va. En el inciso segundo, senador Chaguán, la inadmisibilidad. En contra. En contra, es admisible y por tanto Hay que voy a justificarlo. hay que justificarla. Todo. Vamos a ser más ejecutivos. Senador Castro, senadora Órdenes, En contra. presidente. Abstención. Para no ser tan... Es que yo tengo que... No, yo tengo que declararlo... No. Yo tengo que declararlo inadmisible, por lo tanto no puedo votar en contra de... Por eso me abstengo. Por tanto, se declara admisible. Se declara admisible la Muy bien. indicación 45 en cuanto a su inciso segundo. ¿Cómo sabía que se iba a declarar Sí, admisible? presidente, si Entonces, usted mantiene esa misma actitud para la urna el 14 de diciembre estaríamos perfectos. No me metan líos. Muy bien, colegas. Ahora vamos a votar. Vamos a votar la indicación 45 en el contenido del nuevo inciso segundo, que se agrega. ¿Ya? Ahora votamos. Se vota el fondo de la indicación 45 en cuanto a su inciso segundo. Senador Chaguán. Senador Castro González. Senadora Órdenes. A favor. Presidente. A favor. Se aprueba la indicación 45 con la modificación de no considerar el inciso tercero, solo en cuanto a su inciso segundo. Perfecto. Presidenta, respecto al inciso tercero, si es posible también pedirle al Ejecutivo
que se adopten todas las medidas para los efectos de que la asignación del segundo prestador, particularmente en materia de cáncer, que va a ser automática la asignación, pero respecto del resto de las patologías se haga todo el esfuerzo para comunicar efectivamente el incumplimiento, porque los pacientes no conocen efectivamente que hay garantías de oportunidad y las largas listas de espera se repiten en cada uno de los servicios de salud y la gente no reclama porque no sabe que tiene garantías de oportunidad de la atención. Entonces, eso, presidente. Muy bien, se considera. Señor secretario. Sí. Continuamos con la indicación 46 en la página 65 del Eso comparado. está pendiente, corresponde Exacto. a una de las 3 indicaciones Sí. que tienen que ver con las mutualidades y en ese caso dijimos que íbamos a esperar a ver cómo el gobierno se prepara para la ley de reajuste, si esto no se dilata mucho, ¿no? Muy bien, seguimos entonces, la dejamos pendiente. Sí, Vamos a la pendiente. 47. Indicación 47, página 68 del comparado, es de los senadores señores Gaona y Chaguán, que reemplazan una expresión, el acta que levante el fiscalizador, por el levantamiento del acta que se dé cuenta de irregularidades por el fiscalizador. Este es un literal que modifica el artículo 111 del Código Sanitario en cuanto a las atribuciones del ISP. Y esta literal establece proceder en el ejercicio de las atribuciones señaladas precedentemente conforme a lo dispuesto en los artículos 159 y 178. El acta que levante el fiscalizador de la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva iniciará de oficio el sumario sanitario conforme al artículo 163, el que podrá ser substanciado por dicha Secretaría o directamente por el Instituto de Salud Pública, según corresponda. Y luego prosigue. Entonces, aquí es una modificación formal. La verdad es que, a ver, la estuvimos revisando, es un problema sencillamente de redacción, no hay nada de fondo, y más bien la propuesta creo que tiene un problema en el uso del lenguaje, porque la propuesta, el texto dice, el acta que levanta el fiscalizador. ¿Cuál es la propuesta? Comillas, el levantamiento del acta que dé cuenta de irregularidades por el fiscalizador. ¿Cómo es la cosa? El fiscalizador es el que tiene irregularidades, o sea, hay un problema ahí de redacción. Sí, presidente. Ahora sí, perdón, termino. Si la intención de los mocionantes es colocar el término irregularidades, hemos conversado con la Secretaría que la manera correcta de redactarlo debería ser, si es que asumimos, es el levantamiento del acta del fiscalizador que dé cuenta de irregularidades, punto. Y es porque a eso le da vuelta, si no, es la irregularidad del acta del fiscalizador. ¿Está correcto? Muy bien, queda así entonces como lo habíamos conversado. ¿Ya? Se aprueba por unanimidad esta indicación con la modificación propuesta. Muy bien, aprobado. Seguimos. Vamos a la indicación 48 en la página 71 del comparado. Esta indicación también seguimos con las atribuciones del ISP. En cuanto al artículo 111 bis, que es lo que dispone que se entenderá por dispositivo médico. ¿Ya? En la letra G se establece que el suministro de información para propósitos médicos o diagnósticos a través de un examen in vitro de especímenes derivados del cuerpo humano. Aquí la indicación 48 de los senadores Gaón y Chaguán reemplazan la expresión especímenes derivados por muestras derivadas. Consideramos que es absolutamente atendible, porque no es un espécimen, un trozo de tejido, y concordamos en que efectivamente debe ser muestra. ¿Ofrezco la palabra? Estamos. Muy bien. Si estamos de acuerdo, votamos. ¿Votamos o declaramos unanimidad? unánime? Ya, Por por unanimidad unanimidad. entonces se aprueba la indicación 48. Aprobada. La indicación 49 a continuación es de Su Excelencia el Presidente de la República para agregar en este mismo artículo el siguiente letra H nuevo. Los demás fines que el Instituto determine mediante resolución fundada, los cuales deberán basarse en estándares internacionales o comparados. A su vez, la indicación 50 de los honorables senadores señores Gaón y Chaguán agregan este mismo literal y una letra similar que establece que los demás fines que establezca el Instituto por resolución fundada. Esta indicación sería inadmisible por cuanto atañe atribuciones al
de un órgano público, pero está recogida por la cual. indicación del Ejecutivo. Tal cual. Es inadmisible, pero el Ejecutivo lo recoge y coloca el texto casi del mismo tenor, pero con mismo alcance. Presidente, Senador si es Chaguán. posible entender que a todos los efectos se recogía, efectivamente. Porque no se puede decir subsumida, pero sí recogía porque es inadmisible, efectivamente. Muy bien. Entonces, ¿votamos por unanimidad? ¿Sí? Muy bien. Sí, Ya. estamos. Por lo tanto, se declara la 50 inadmisible, recogida en la 49 que se aprueba por unanimidad. Muy bien. Sí, dale. La indicación 51, Ahora aprovechamos de bajar todas las indicaciones de Chaguán. la indicación 51 ¿O no? es de la honorable senadora señora Órdenes, ya, que agrega una expresión en el artículo 111 ter que dispone que ningún dispositivo médico podrá ser distribuido o utilizado profesionalmente en el país sin registro sanitario previo otorgado por el Instituto de Salud Pública de Chile o sin la notificación previa a ese servicio según corresponda a su clase de riesgo. El inciso segundo señala que un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio de Salud determinará los criterios conforme a los cuales los dispositivos médicos se clasificarán por parte del Instituto, de acuerdo con el riesgo que implique su uso previsto, declarado por el fabricante, características técnicas o su desempeño. Luego, este inciso prosigue. Pero aquí la senadora lo que propone es agregar entre la expresión un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio de Salud y determinará los criterios conforme a los cuales los dispositivos médicos se clasificarán lo siguiente, que podrán considerar la norma ISO 13485.2016 en su elaboración. Es atendible y entiendo que genera consenso en la mesa técnica. No obstante, entiendo que el Ejecutivo, corríjanme, el subsecretario Oliesp, no debería mencionarse una ISO en particular, sino que debería mencionarse en genérico. No sé, directora. No, me subió como 7 pelos. Jefa de Pero- la pero Oficina de son Asuntos buenos- Regulatorios son buenos- nada más. Son buenos deseos en todo caso. Yo Muchas al gracias, abogado le muchas dije gracias, los acojo subsecretario en la feliz. mañana. Ah, sí, tenemos. Sí, ahí no. Lo vamos a sacar del nos registro. castiga. Habemos varios incumbentes aquí que nos sentimos Perdón si castigados. tocó en algo mi frase tan coloquial. Les quería comentar que la norma ISO que propone la honorable senadora está relacionada con un sistema de gestión de calidad en la fabricación de los dispositivos médicos, pero la verdad es que lo que nosotros apuntamos es que la clasificación de los dispositivos médicos sea basada en riesgo, ¿ya? Tanto los dispositivos médicos como dispositivos médicos in vitro. La idea es que, habiendo esta clasificación basada en riesgo, no en la calidad, se pueda establecer un mecanismo diferenciado para aquellos de mayor riesgo, someterlos a un registro completo, y aquellos que sean de menor riesgo, someterlos solo a un proceso de notificación que sería mucho más rápido y más ágil. Quizás lo que podríamos hacer es incorporar esta norma ISO, que usted considera que es apropiada, pero más bien cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, que está un poco más adelante en el 111 de CIES. Pero acá... Sí, claro. Acaban de avisar de la sala, nos piden encarecidamente que vayamos a votar por un problema de quórum de votación. Perfecto. Votamos y venimos. Ya. Le vamos a cobrar el tiempo en todo caso. Parece, somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, suspendemos 5 minutos, votamos y venimos.
Reiniciamos, colegas. Siempre. Muy bien, estamos reiniciados. Le interrumpí el uso de la palabra a la representante del Instituto de Salud Pública. ¿Puede retomarla? Sí, no se preocupe. Efectivamente, lo que estábamos señalando es que la norma ISO que se menciona en particular tiene está relacionada con el sistema de gestión de calidad en la fabricación de dispositivos médicos, que se aparta un poco del criterio de clasificación que estábamos señalando, además de dar cuenta que a veces las normas ISO van cambiando de numeración, por lo tanto poner una norma puede ser demasiado rígido para un cambio después del legislativo. Estábamos viendo una redacción que fuese un poco más clara y ajustándose al caso, y ahí se lo propusimos a la senadora. Muy bien, senadora Órdenes, usted es la autora de la indicación. Muchas gracias, presidente. Nosotros recogimos esta indicación de acuerdo también a lo que manifestaron algunos de los expertos en las audiencias. Me parece que es conveniente que la norma una norma ISO específica para la industria fuera considerada. Ahora, yo entiendo que las normas cambian y esto es una ley. Entonces, lo que nosotros le estamos proponiendo a la Comisión y al Ejecutivo es que se considere algo así como que podrá considerar la normativa internacional vigente para su elaboración, y obviamente lo que nos interesan son los estándares de calidad, y esto es un poco también lo que se planteaba anteriormente con la indicación 49 también. O sea, que van en la misma línea para que también figure como recogida en la historia de la ley. Estamos aprendiendo a dejar constancia de algunas cosas. Entonces, Gracias. señora secretaria, se recoge la expresión señalada en la indicación, excepto el último fraseo que dice se podrá considerar la normativa internacional vigente en su elaboración. ¿Así sería? Sí. Muy bien. ¿Así sería, señora secretaria? Exactamente. Muy bien. Hay que someter la votación. Unanimidad. Entonces, se aprueba la indicación con la modificación sugerida. Muy bien, aprobado. Vamos entonces ahora a la 52, que es de los senadores señores Gaón y Chaguán, que agrega en el artículo 111 sexies la expresión maliciosamente. Este artículo dice que se prohíbe la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia a cualquier título de dispositivos médicos falsificados, adulterados, alterados o contaminados. La indicación pretende disponer que los dispositivos médicos sean maliciosamente falsificados, alterados o contaminados. Bien, aquí tenemos un punto, y es que si bien es cierto, se recoge la intención, va a pasar exactamente lo mismo que la ley antiterrorista modificada en 2011. ¿Cómo demuestras la intención? ¿Cómo demuestras un acto malicioso? Entonces, la verdad es que deberíamos rechazarla o los autores retirarla. No están los autores, entonces deberíamos votarla, ¿no? ¿Lo sometemos a votación? Se somete a votación la indicación 52. Senador Castro. Rechazo. Senadora Órdenes. En contra. Presidente. Rechazo. Se rechaza por 3 votos y ninguno en contra. Vamos a la indicación 53, que es al artículo 111 septies, de los honorables senadores Gaón y Chaguán, para agregar los siguientes incisos segundo y tercero nuevos al artículo 111 septies. Este artículo dispone que la destinación aduanera de cualquier dispositivo médico que se importe se sujetará a las disposiciones de la Ley 18.164, que introduce modificaciones a la legislación aduanera, y su uso y disposición deberá ser autorizado por el Instituto de Salud Pública de Chile. El costo de las certificaciones será de cargo de las personas naturales o jurídicas que las soliciten. Aquí se agregan los siguientes incisos nuevos. El costo de las certificaciones deberá fijarse según estándares técnicos y transparentes. La autorización referida en el inciso primero deberá otorgarse en un plazo máximo de 30 días corridos,
tras lo cual se entenderá que el Instituto de Salud Pública de Chile autoriza su uso. Bien, aquí tenemos también un debate en diferido. Voy a pedirle la palabra al Ejecutivo. Lo primero es que del costo de la certificación deberá fijarse según estándares técnicos transparentes. Eso se hace hoy, pero no tiene rango legal. Por lo tanto, es de voluntad que así se haga. Lo segundo, la información que tenemos, claro, de acuerdo al número de ¿cómo se llama?, de dispositivos que están registrados, que son muy recontra pocos, creo que hay más de 2.000 sin registrar y apenas una docena registrada. Lo que me indicaban era que hoy día el ISP se demora un día o un par de días a lo más, y si le ponemos 30 días es posible que nos vayamos a hacer esos 30 días. No sabemos lo que va a pasar si exigimos que los dispositivos médicos se deban registrar todo. Por lo tanto, tenemos aquí que resolver en diferido. Lo primero, la sugerencia nuestra es que efectivamente se incorpore, solo que es inadmisible para nosotros, tendríamos que votar la inadmisibilidad, a no ser que el Ejecutivo esté de acuerdo en esto de que las certificaciones deberían fijarse según los estándares. Y lo segundo es que creemos que es contraproducente ponerle un límite que hoy día, que sería muy superior a lo que hoy día el ISP hace. Ofrezco la palabra. Medio presidente, ofrecerle la palabra al ISP, a la representante. Muy bien. Gracias. Cintia, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero, hacer presente que las certificaciones de destinación aduanera y uso de disposición no es un trámite nuevo en el ISP en relación ni siquiera a los dispositivos médicos. Nosotros lo hacemos en relación a los productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos. Tanto el CDA como el UID, que es el uso y disposición, son hasta ahora procedimientos que se otorgan de manera automática, salvo excepciones muy específicas, sobre todo que sean con productos farmacéuticos, que se somete a un periodo de eficacia del producto. Salvo eso, son de concesión automática, y lo que se hace es una revisión ex post basada principalmente en criterios de riesgo de los productos, donde se revisa efectivamente que haya contado con estas dos autorizaciones para ingreso y desaduana. En ese mismo sentido, sería contraproducente considerar el segundo inciso de esta indicación, ¿cierto? Porque le fija un plazo que es muchísimo mayor a lo que hoy día ocurre y por lo tanto invitamos a descartarlo. En todo caso, es inadmisible, por lo tanto no lo vamos a considerar. Pero sí le pediría al Ejecutivo que pudiese manifestar opinión sobre el inciso anterior. Y le ofrezco la palabra. Por su intermedio al abogado. Muy bien, equipo. señor abogado. Gracias. Ex subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, es efectivo que hoy esto se hace así, digamos. Pero a diferencia de los otros casos, como el de la hipótesis que hablamos de FONASA, en donde se llevó a ley algo que hoy sí se hace, esto es levemente distinto porque acá es más genérica la norma y es siempre un organismo técnico como el ISP va a tomar decisiones en base a estándares técnicos y transparentes, siempre. Entonces, desde el punto de vista de la técnica legislativa, invitaría no tanto a incorporarlo porque pareciera como que hubiese una diferencia en este caso con los otros, es decir, en los otros casos donde el ISP resuelve y no decimos que es conforme a estándares técnicos y transparentes, podría hacerlo de otra forma, empieza a generar una diferencia en los ámbitos resolutivos del ISP. Entonces, para mantener la armonía, insisto, siempre un organismo técnico, sus decisiones deben ser fundadas en argumentos técnicos y siempre son transparentes. Entonces, para no hacer diferencia y no entonces llenarnos la legislación siempre decir resuelve conforme a criterios o estándares técnicos transparentes, la invitación es a no aprobar este primer inciso. Muy bien. ¿Están de acuerdo, colegas? Ok, entonces prevalece la indicación de inadmisible y no se vota. Se mantiene inadmisible, ¿sí? Ok, se declara inadmisible. Seguimos, señor secretario. Vamos a la indicación 54 de la página 77 del comparado. Esta indicación es al artículo 111 decies. Este artículo dispone que el Instituto, mediante resolución, determinará los documentos o instrumentos necesarios para la importación, internación, exportación, producción o elaboración a medida, cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución y transporte, expendio, organismos certificadores, laboratorios externos de control de calidad,
tecnovigilancia, vigilancia post-comercialización, trazabilidad, condiciones para su uso y mantenimiento, investigación clínica, así como la publicidad, promoción e información profesional que se haga de los dispositivos médicos. La indicación 54 de los senadores Gaón y Chaguán agregan al final de este inciso la siguiente frase, que no podrá significar restricciones a su realización. Asimismo, en la 55 de los mismos senadores agregan una segunda oración al referido inciso que dispone que asimismo podrá establecer casos en que se tendrán por registrados automáticamente dispositivos médicos autorizados por alguna autoridad reguladora de referencia internacional que determine el instituto. Bueno, en el primer caso tenemos una prohibición sobre la restricción de publicidad y ese es un asunto que hoy día se hace respecto a algunas restricciones. Y lo segundo, que también tiene problema de admisibilidad, propone un proceso de autorización más expedito, pero no genera consenso que se pretenda una aprobación automática, pues el ISP de todos modos debe verificar las certificaciones de la autoridad reguladora. Me colocan un parrafito que ya está recogido este último inciso, ¿cierto? El inciso tercero. ¿Puede leer ese inciso tercero para ver que está recogido la última parte? Sí. Este inciso dispone que, con todo, para la debida aplicación de los principios de reconocimiento y de confianza, la resolución establecerá los documentos o antecedentes que podrán omitirse para el registro sanitario cuando el producto ha sido autorizado por una autoridad reguladora de referencia internacional que determine el instituto. Estaría recogido la última parte. ¿Ofrezco la palabra? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces lo mantenemos como inadmisible. ¿Sí? Se mantiene inadmisible y no se somete a votación. Las indicaciones 54 y 55. Y 55. Inadmisible, Sí. entonces, las dos inadmisibles. Ya. Vamos ahora a la indicación 56 en la página 78 del comparado, que es del senador Chaguán, que introduce a continuación del numeral 3 de este artículo un libro sexto, un título cuarto, con los artículos 129F, G, H y J, K, L, denominado Reportes de Transparencia, cuyo párrafo primero, Reportes de Transparencia, el 129F efectúa distintas definiciones, luego se refiere a algunas modificaciones de atribuciones de sujetos activos, pasivos, facultades del Instituto de Salud Pública, algunas sanciones por infracción y procedimientos administrativos. A juicio de la Secretaría, gran parte de estas indicaciones son inadmisibles. Y como esto es un todo, es un párrafo que en su totalidad no puede modificarse en forma parcelada, no sé, entonces había que ahí que decidir qué es lo que Bueno, se podría la hacer. verdad es que cuesta entender la redacción, el contenido de este nuevo capítulo, porque el capítulo cuarto es completo y es una mezcla de propuestas en donde algunas son inadmisibles. Si sacásemos las inadmisibles, queda del todo incoherente las que pudiesen rescatarse como admisibles. Por lo tanto, yo sugiero rechazar y que si el autor de esta indicación la insiste, la puede hacer en los procesos que vienen más adelante, porque la verdad es que si nosotros actuáramos sobre la inadmisibilidad y aunque votásemos la inadmisibilidad, tampoco se entiende la forma en que está redactado. Nosotros intentamos hacerlo ahora al mediodía, de volver a darle una leída, y la verdad es que no nos encaja, digamos, la redacción. Y cualquier esfuerzo que podamos hacer va a terminar con un contenido incoherente, ¿no? Entonces, las cosas buenas que pudiera tener esta propuesta, yo creo que le vamos a sugerir al senador Chaguán que la incorpore en el nuevo periodo que le corresponderá a la sala, ¿no?
Así que sugiero, tendríamos que mantenerla inadmisible por algunos de sus contenidos o rechazamos. Rechazarla mejor porque hay algunas que son algunos preceptos inadmisibles y otros no. Perfecto, como para que si insiste la pueda reponer. ¿Sí? Si se rechaza, la puede reponer en sala. Exacto. Con 10 firmas. Entonces la votamos. ¿Sí? Senador. Perdón, sí, secretaria. Senador Castro. Senadora Órdenes. Votar en contra. Senador Flores. Rechazo. Ya. Se rechaza entonces por 2 votos en contra y una abstención. Muy bien. De nuevo están llamando a votar. Pero ya no hay problema de acuerdo, parece. A continuación, vamos con la indicación 57, que es del presidente de la República, que agrega los artículos 7, 8 y 9 nuevos. El artículo 7, referente a los profesionales funcionarios, ya para que dispone que podrán desempeñarse para estos efectos en los organismos a que se refiere el artículo 12 o en la Subsecretaría de Redes de Salud Pública, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales o el Instituto de Salud Pública en labores propias de su especialización, en todo parte del tiempo exigido conforme lo disponga el Ministerio de Salud. El artículo 8 también sigue en esta misma línea, prescribiendo que a la o los profesionales funcionarios que se refiere al artículo 1 del decreto con fuerza ley número 1, que cuenten con especialidad de salud pública certificada e inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, que se desempeñen en calidad de planta o a contrata en la Subsecretaría de Salud Pública, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales o en el Instituto de Salud Pública y que pasen a desempeñarse en los servicios de salud establecidos en los artículos 16 y siguientes del DFL número 1, se les reconocerá el tiempo desempeñado en dichos cargos de planta y a contrata para efectos del cálculo de las asignaciones del literal B del artículo 27 de la Ley 19664 y del inciso 3 del artículo 7 del decreto con fuerza de ley número 1 del 2001 del Ministerio de Salud. Y así prosigue en esa misma línea el mismo artículo, que es de larga extensión. El artículo 9 también señala que a los profesionales funcionarios, que se refiere al artículo 1 del DFL 1, que cuenten con la especialización certificada inscrita en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud con antigüedad de 4 años o más en el ejercicio profesional de dicha especialidad en los servicios de salud señalados en el artículo 16 siguiente del DFL 1, que pasen a desempeñarse en la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales o en el Instituto de Salud Pública en jefaturas de departamentos en calidad de planta o a contrata y luego se reintegren como profesionales funcionarios de los servicios de salud antes referidos, se les reconocerá el tiempo desempeñado en las subsecretarías o el instituto antes señalado para efectos de la concesión de las asignaciones que allí se dispone. Muy bien, el texto continúa, no obstante, me recuerdan que la ministra de Salud estuvo acá y expresamente tratamos este asunto que tiene que ver con la carrera funcionaria y que por otro lado quienes tengan beca pueden desempeñarse como salubristas tanto en la Subsecretaría de Salud Pública como en las Subsecretarías de Redes Asistenciales, de tal manera entonces que recogiendo esto se facilita esa función a los becarios. El texto apunta hacia lo mismo, es carrera funcionaria y yo en este caso lo someto a votación, ¿no? Perdón, subsecretario, le ofrezco la palabra, es un tema está muy correcto. atingente a su Sí. función. Justamente lo que usted explicó, que tiene el sentido y la intención de resguardar aspectos de la carrera para aquellos profesionales médicos que destinan trabajo y tiempo a labores no asistenciales, para en esas funciones se les reconozca de distintas formas esas etapas de la carrera que tiene la ley médica. Correcto, Básicamente, o sea, en resumen, es eso. Al pasar a ser saludista no pierden su carrera funcionaria, digamos, Exactamente. dentro de su especialidad. Eso Exacto. es el objeto. Muy bien, sometemos entonces a votación. En votación la indicación 57 del Ejecutivo. Senador Castro. Senadora Órdenes. Senador Flores. Presidente. Muy a favor. Ya, se aprueba por 3 votos y ninguno en contra. Muy bien, se aprueba por unanimidad.
y colegas, hemos terminado el trámite del articulado permanente y nos quedan solamente los transitorios para resolver este proyecto, más las 3 indicaciones de las mutualidades. Nos quedan un par de minutos para finalizar la extensión que logramos de tener en la sala. Sugiero que paremos aquí, ¿no? Sí, sugiero que paremos aquí para después ver todos los transitorios de corrido. Ya no tenemos otra sesión esta semana. El martes vamos a tener una sesión. Vamos a iniciar con la exposición del superintendente de salud. Lo acordamos con el ministerio. Tiene urgencia y que queremos iniciar el debate en paralelo con este. Y en segundo lugar, deberíamos ya ir resolviendo este proyecto. Teníamos otra cosa más que habíamos visto al mediodía. ¿Qué fue? ¿Para el próximo martes? Seguimos votando este, ya. No, perdón, sí, de inmediato, sí, lo que pasa es lo siguiente. No, lo de salud va a quedar para el lunes 15, para poder concentrarnos la próxima semana en este proyecto y en ese caso, para poder avanzar con la cuestión de las mutuales, vamos a invitar al ministro del Trabajo y a la superintendente de Seguridad Social, porque es un tema de ellos, sobre el tema de las mutualidades, porque hay una opinión que ellos deben emitir y que nosotros no hemos obtenido. Entonces, vamos a resolver para el próximo martes en la mañana la primera pata, porque tenemos, y aquí también solicito que estemos de acuerdo para hacer la sesión extendida de 9:30 a 11:30. Entonces, la primera partecita la hacemos con el ministro del Trabajo y con la superintendenta, y la segunda votamos los transitorios. ¿Sí? ¿Estaríamos de acuerdo? Senador Chaguán, todas sus indicaciones fueron cuidadosamente vistas. Muchas gracias. ¿No? Senador Chaguán. Pregunta al Ejecutivo, ¿el proyecto de ley de subsidio de incapacidad laboral lo van a reimpulsar después de 4 meses? Retransmito la pregunta, encienda el micrófono y haga. El proyecto de ley de subsidio de incapacidad laboral, que ingresó en julio, que después se suspendió por largos meses, que se dijo que era hasta después de septiembre, y estamos en diciembre, que aborda los temas de licencias médicas. ¿Qué ha pasado con ello? Pregunto, porque va a terminar el año. No, yo entiendo que se le va a poner discusión inmediata el 10 de marzo, entiendo, para que sea discutido durante el inicio del futuro mandato. ¿Es un deseo? No, es que yo creo, no, al revés. Es que no es deseo, es todo lo contrario. Yo quiero decirle que acá el gobierno se tiene que hacerse cargo de un tema que había comprometido. ¿Esperar el 10 de marzo? Pues no, por eso le estoy diciendo. Es una ironía para decir que estaba esperando, que iba a esperar hasta el último día del mandato para ponerle discusión inmediata. Yo quiero decirle de verdad, con su intermedio presidente y con mucha franqueza, que este tema hay que resolverlo. Porque se desgarraron ropajes de todos los ministros, del presidente, diciendo que había que terminar con la... Pero parece que acá hay memoria selectiva, y pasan las fiebres transitoriamente y parece que los temas se olvidan. Este es un tema del cual hay que hacerse cargo. No basta con el remedio que dio la Contralora, el remedio Dorothy Pérez. Acá se requiere efectivamente una legislación que impide el abuso y para eso se requiere actuar con todo el rigor que se requiere. Eso es lo primero. Y lo segundo, presidente, antes que termine el mandato, de este mandato parlamentario, si es posible poner en discusión el proyecto de alfabetización sanitaria. Se lo pedí varias veces, es súper importante, y el que estuvo encabezando el proyecto, que venía a todas las sesiones, el doctor Hugo Reyes, falleció hace poquito, y yo creo que es importante, porque va en la dirección correcta, eso, presidente. Bueno, ya habíamos visto los proyectos y le pedimos, de hecho, al Ejecutivo, esa respuesta todavía no ha llegado, sobre cuáles son los proyectos que de verdad le interesan al Ejecutivo resolver de aquí hasta fines de enero. De ahí para adelante ya no hay cómo, digamos. Entonces, bueno, vamos a sacar probablemente la próxima semana el proyecto de modernización, que yo creo que es el más importante. Vamos a sacar, yo creo que bastante rápido, porque estuvimos revisando el proyecto, se ve limpio.
está exento de debates complejos, el de la modernización de la superintendencia, el que usted dice es artículo único, una reforma constitucional. Me decía la Caro recién que ha estado viendo este asunto, no hemos estado ajenos, no se ve tampoco complicado el debate y vamos a ponerlo. Sí, y lo podemos ver. Y está dentro de los deseos, de la lista de los deseos. Y lo que quisiera pedirle a ustedes es que nos envíen, no esperemos la exposición del superintendente el lunes 15 para que ustedes sugieran los invitados a escuchar respecto a la modernización de la superintendencia, sino que ya está la exposición, tenemos los invitados y vamos a ir viendo cómo vamos encajando los invitados a ese proyecto con el cierre de este proyecto, una vez que escuchemos al ministro del Trabajo y a la directora de Sucesos respecto de lo que nos va a quedar faltando de resolver, porque entre medio tenemos el acuerdo de ver cómo viene la ley de reajuste para ver si el tema de las mutualidades va a ser recogido ahí o lo recogemos acá. O sea, vamos a ir cerrando bien el mes de diciembre, creo yo, y tenemos enero para poder ir despachando los otros proyectos. Ofrezco la palabra para cerrar, su secretario. Solo para no dejar la pregunta dando bote y por supuesto entendiendo la alta preocupación que tienen los honorables y nosotros también de la materia. Existe hoy día una mesa de trabajo con la CUT, con el Ministerio de Hacienda sobre la materia del subsidio de incapacidad laboral y ese proyecto que está ingresado. Y también existe, tal como mencionó usted, presidente, una cartera nutrida de proyectos por tramitar. Y en ese contexto voy a transmitir también a la ministra y al equipo también de la SECPRES lo planteado en esta reunión de preocupación por la materia. Senador Chaguán. Eso, voy a secundar a la senadora Olme y al senador Castro por lo siguiente, porque sí lo voy a interpretar en los términos que usted han planteado. Esa mesa, tenía un plazo definido hasta septiembre. Le quiero contar que respecto de otro proyecto, donde había también una mesa, que se instituyó al inicio del gobierno, que va a cumplir 4 años la mesa. No, Fármaco 2, olvídese Fármaco 2, una peor todavía. ¿Sabe cuál es? Le digo, la incorporación al Código Sanitario de... para que capítulo 5 del Código Sanitario. Pero escúcheme, 4 años. Pero 4 años, presidente. Sí, pero sé, pues por eso le estoy diciendo. Entonces, lo que le quiero señalar es que, claro, que esté en una mesa, y yo le quiero decir con todo cariño, porque además le tengo afecto al subsecretario, quiero decirle que yo creo que el proyecto nos dio el ancho. Porque nosotros esperábamos una nueva institucionalidad que se hiciera cargo. Una nueva institucionalidad que se hiciera cargo del tema del control adecuado de las licencias médicas. Yo creo que el proyecto es malo por todo, primero porque afecta el principio de no regresión, desde el punto de vista del sector público, pero además es porque nosotros queríamos un órgano independiente que se hiciera cargo de la revisión de las licencias para el sector público y el sector privado, para eliminar los abusos del sector público, pero fundamentalmente también del sector privado, porque acá todo el escarnio público que ha habido respecto al sector público, pero quiero decir que el mismo abuso o peor sea en el sector privado. Entonces acá el abuso hay que terminarlo de los públicos, del sector público y del sector privado. Entonces para eso se requiere una nueva institucionalidad. La institucionalidad actual no dio el ancho por ningún lado. Incorporar 20 funcionarios más en FONASA, con todo cariño, no resuelve el problema. O 20, o 30, 40, lo que sea. No va a resolver el problema. Va a generar mucha más burocracia. Eso, presidente. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, en nombre de Dios y de la patria, esta se levanta y nos vemos el martes. Muchas gracias a todas y todos.